La historia de Kaweri, de Andrea Ferrari. Aunque para todo el mundo José Luis Pedriel era un escritor, él prefería considerarse a sí mismo un escuchador, porque eso decía que era lo mejor que hacía, escuchar historias. Cuando empezó el año 2000, ya había publicado 4 novelas y 2 libros de cuentos, con los que había alcanzado un cierto renombre. Sin embargo, nunca le había confesado a nadie la verdad. Era absolutamente incapaz de imaginar una historia. Pedriel dependía de los relatos de otras personas como el agua para vivir. Luego les agregaba detalles, torcía el rumbo de los acontecimientos e inventaba finales más felices o espectaculares que los de la vida real. Pero sin esas historias ajenas era incapaz de escribir una línea. Muchas veces, las personas que le proporcionaban la materia prima ni siquiera se enteraban que habían sido la fuente de sus libros. Fue en un colectivo que iba de Constitución a Tigre, por ejemplo, donde Pedriel escuchó cómo una mujer le contaba a otra la apasionante historia de las hermanas que se leían la mente, convertida en su primera novela. Y al año siguiente oyó relatar en el consultorio de su dentista las desventuras del hombre que se creía pescado, en verdad el cuñado loco de la recepcionista. Su más exitoso cuento infantil, el de la niña con 2 ombligos, surgió en una plaza del relato de una mujer que cuidaba a su hijo junto al tobogán. Para el año 2000, sin embargo, Pedriel sufría una espantosa sequía de historias. Ya hacía 15 meses que no escribía por falta de material. Había tomado como rutina salir cada día en busca de algún relato. Subía a colectivos y subtes, se sentaba en los bancos de las plazas, paseaba por los mercados y se detenía al ver a un grupo conversando. Pero nada, ni una historia que valiera la pena ser contada. Pedriel se hundió en la depresión, convencido de que sus días como escritor estaban terminados. Fue después de una jornada especialmente agotadora en la que escuchó cientos de aburridas conversaciones ajenas con la vana esperanza de pescar algún relato interesante, cuando de regreso a su casa, algo llamó su atención. En la puerta de la verdulería, unas 5 personas discutían acaloradamente. Entre ellos, había un muchacho de unos 16 o 17 años, negro como el carbón, a quien el verdulero tenía agarrado de un brazo. Pedriel reconoció en el grupo a una de sus vecinas, quien rápidamente lo puso al tanto de los hechos. El chico había intentado robar una manzana y el vendedor lo había atrapado. Una de las mujeres presentes le gritaba que lo dejara ir, porque no tenía sentido entregar al pobre chico a la policía por tan poca cosa como una manzana. Pero el verdulero sostenía irritado que ese muchacho debía ser un peligro, y en el medio de todo ese caos, el chico aullaba en un idioma incomprensible. «Usted, que es escritor», le dijo a Pedriel su vecina, «debe saber idiomas. Cuéntenos qué dice». En verdad, Pedriel apenas hablaba un poco de inglés y no entendió ni una palabra. Parecía una lengua africana, pero estaba seguro de que ese muchacho de mirada asustada y ropas rotas debía tener una buena historia. Ese chico podía ser su salvación. De modo que decidió hacerse cargo. Dijo que lo iba a llevar a una confitería para ofrecerle algo de comer y que tal vez, cuando estuviera más calmado, podrían entenderse. El chico siguió resistiéndose hasta que captó por señas que se trataba de ir a comer. Recién entonces empezó a caminar junto al escritor. 3 sándwiches y una porción de torta después,
Pedriel seguía sin saber nada de su vida. El muchacho agradecía con gestos y cada tanto largaba extensas e incomprensibles frases en su idioma. El escritor probó primero con algunas palabras básicas en inglés y francés, y luego un estilo Tarzán que lo hizo sentirse levemente ridículo. Yo, Dijo poniéndose la mano en el pecho. José Luis. ¿Vos? El chico esbozó una sonrisa de compromiso, como si le hablara del tiempo, y siguió comiendo. Pedriel sabía que tenía que recurrir a algún otro método si pretendía conocer la historia, pero para eso debía prolongar el encuentro. Entonces lo invitó, mediante señas, a descansar en su casa. Dormir. Repitió varias veces mientras hacía la mímica de apoyar la cabeza en sus manos y cerraba los ojos. El chico pareció entender. Se veía asustado, pero era evidente que su cuerpo le pedía un descanso. Siguió a Pedriel con pasos tímidos hasta su departamento, donde el escritor le entregó ropa limpia y unas mantas. Luego abrió ante él un atlas y señaló uno de los mapas. ¿De dónde sos? África. El dedo del chico se movió por el continente africano hasta que se detuvo en un punto. Burundi. Bujumbura. Dijo señalando la capital. Pedriel tomó un papel y una lapicera y dibujó un rudimentario avión. ¿Cómo viniste? ¿En avión? El chico negó. Agarró la lapicera y tachó el avión. Después hizo un dibujo en el que Pedriel creyó reconocer un barco. Entonces pareció recordar algo. Sacó una bolsa de plástico de su bolsillo y de ahí un papel arrugado que le extendió al escritor. Había un nombre escrito: Adeline Tamawana, y una dirección en Río de Janeiro, Brasil. ¿Querés ir a Brasil? Dijo Pedriel, hablando más bien para sí mismo. Volvió a acercar el atlas y señaló un punto. Nosotros aquí, en Buenos Aires. Río de Janeiro, acá. Y marcó la distancia. El chico se agarró la cabeza con las manos y soltó una retahíla de frases en la que se adivinaba un lamento. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Le dijo Pedriel, aunque sabía que no lo entendía una palabra. Después lo dejó dormir. Durmió 18 horas seguidas. En ese tiempo, Pedriel recurrió a todos los medios a su alcance para descubrir alguna parte de la historia. Al fin encontró una pequeña información en un diario que lo iluminó. Decía que el capitán de un buque de bandera filipina que venía de África había hallado un polizón cuando estaba en alta mar y lo había encerrado en la bodega. Pensaba entregarlo a la policía al tocar el puerto de Buenos Aires, pero entonces descubrió que el chico se había afogado. ¡Un polizón! Se dijo a sí mismo Pedriel. Esa es mi novela. Ya era sábado por la mañana cuando llamó por teléfono a Luisa, una amiga que hablaba a la perfección 6 lenguas y bastante bien otras 3. Si viene de la capital de Burundi, probablemente hable suajili, le respondió. Hay pocos traductores de esa lengua aquí. Puedo ayudarte a encontrar uno, pero no va a ser hasta el lunes. Pedriel se dijo que tenía que encontrar la mejor manera posible de pasar ese fin de semana con un chico con el que no podían intercambiar palabra. Cuando despertó, le dio un abundante desayuno, un bloc de hojas y una caja de lápices de colores. Pretendía que el muchacho le dibujara su historia, pero tampoco eso fue fácil. Era un pésimo dibujante. Por momentos hacía unos círculos con patas que bien podían ser personas como arañas y les agregaba rayas y flechas. Terminaron abandonando el intento. A lo largo de esos 2 días
en que compartieron comidas, un par de caminatas y el inútil intento de comunicarse, el escritor empezó a distinguir algunas palabras o sonidos que se repetían. Creyó que tal vez una de esas palabras podía ser su nombre, Quajery, o tal vez simplemente fue el deseo de encontrarle un nombre, porque estaba cansado de llamarlo por gestos. Vos, Le dijo, señalándolo. Quajery. El chico sonrió como divertido. Quajery, Repitió. Brasil. Era evidente que le urgía irse a Brasil. Pedriel quería ayudarlo, pero necesitaba con desesperación que antes le contara su historia. A cada momento estaba más convencido de que la vida de Quajery sería una gran novela. Lo veía en sus ojos, en el dolor con que se doblaba su voz cuando recordaba algo. Pedriel tenía que escribir esa novela, pero también quería mostrar su sincero interés por ayudarlo y por eso el domingo fue hasta la terminal de ómnibus y compró un pasaje hasta Río de Janeiro. Luego en su casa se lo mostró a Quajery. Sale el martes Le dijo, mostrándole el trayecto en el mapa. y son 2 días de viaje. El chico observó durante un rato el pasaje y tocó con un dedo las 4 únicas palabras que parecía entender: Río de Janeiro, Brasil. Después lo dejó apoyado en la biblioteca, por donde cada tanto pasaba para volver a mirarlo. Brasil, Repitió. Quajery. El lunes, al fin, Luisa llamó con noticias. Le habían pasado el dato de un profesor que hablaba suajili. Esa misma tarde daría clases en la universidad a las 4. Anda a esperarlo a la salida, le sugirió a Pedriel. Ahí podés proponerle que entreviste al chico. Aunque suponía que era inútil, el escritor intentó explicarle todo esto a Quajery. Traigo al traductor aquí. Conversamos. Vos y yo. Me contás tu historia. Dijo Pedriel mientras se preguntaba por qué diablos seguía hablando como Tarzán. El chico lo miró con ojos de incomprensión. El trámite demoró más de lo esperado, sobre todo por la reticencia del profesor que pretendía postergar la entrevista hasta la semana siguiente. Al fin Pedriel logró arrastrarlo hasta su casa, a donde llegaron pasadas las 7. Cuando abrió la puerta, le sorprendió notar que Quajery no había encendido ninguna luz. Lo llamó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Un mal presentimiento golpeó a Pedriel y miró hacia el sitio donde había quedado el pasaje. No estaba. En su lugar había un papel con una palabra. Asante. Leyó en voz alta. Quiere decir gracias. Le dijo a su espalda el profesor. La depresión que fulminó a Pedriel duró 2 días enteros. No podía entender que Quajery se había ido sin despedirse, sobre todo porque con él había desaparecido la que iba a ser su gran novela, su última posibilidad de escribir una gran novela. Así lo creía. La tercera mañana, sin embargo, se levantó con la sensación de haber soñado el horrible viaje en barco de Quajery. Buscó los extraños dibujos que había hecho el chico y creyó empezar a entenderlos. Allí, donde antes había visto una araña, ahora veía al capitán del barco encerrándolo en la bodega. Y esa flecha al aire era el propio Quajery, cuando se arrojó por la borda al acercarse al puerto de Buenos Aires. El resto se lo imaginó: la llegada a Brasil, el encuentro con sus familiares y hasta un posterior regreso a Burundi en busca de un hermano. La novela fue publicada un año después. Allí Pedriel escribió una dedicatoria. Para Quajery, asante, gracias. Recién años más tarde supo que Quajery quiere decir adiós.
Al fin y al cabo, pensó, Quajery se había despedido. Había empezado a despedirse desde que llegó.